tardes a todos, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar nuestra clase de la semana anterior, en donde estuvimos viendo los tableros eléctricos. En esta parte vamos a iniciar lo que son los elementos de protección y maniobra. Inicialmente con los fusibles, ¿verdad? ¿Qué son los fusibles? Son elementos de protección constituidos por un alambre o una lámina metálica dimensionados para fundirse a partir de una determinada intensidad de corriente. Su capacidad de ruptura debe ser igual o mayor a la calculada para su punto de utilización a la tensión del servicio. En todos los casos, el fusible estará encapsulado y debe ser desechado luego de su fusión, nunca reparado. Un fusible es un dispositivo que se utiliza para proteger, ¿verdad? Ya sea proteger una carga, la carga puede ser todo lo que consume, ¿verdad? Potencia, puede ser un motor, alguna otra carga de luces, o también para proteger, ¿verdad? Los conductores mismos, ¿verdad? De un circuito. Mm, Estos fusibles se utilizan para protección contra cortocircuitos, ¿verdad? Un cortocircuito puede ser, como ya había explicado en otra clase, ¿verdad? Entre una fase y un neutro, o entre fases o fases a tierra. Cuando ocurre eso, se genera una corriente muy elevada, la cual hace que el fusible se accione, es decir, se funda. Porque como está escrito aquí, está compuesto por un alambre o una lámina que al final es un material que se funde a una determinada corriente. Cuando estos fusibles están ajustados o dimensionados a un valor de corriente al cual deben fundirse si es que son este, accionados o eh, son a través de los fusibles pasa ese valor de corriente, ellos se van a fundir. Al fundirse abren el circuito, por lo tanto desconectan la carga de la fuente de tensión. Eso es lo que hacen los fusibles, ¿verdad? Protegen a un equipo, ¿verdad? Eh, Existen fusibles que son rápidos, ¿verdad? Para que la fusión ocurra en forma instantánea cuando se llega a una determinada intensidad. Y también hay fusibles retardados para que la función ocurra en un plazo más prolongado. Estos se emplean generalmente para protección de motores con corrientes de arranque muy superiores a la nominal. Es muy interesante, ¿verdad? Eh, los fusibles más conocidos, aquí podemos ir viendo algunos, ¿verdad? Son del tipo tapón, que están aquí, están compuestos por un cuerpo de porcelana donde se aloja un trozo de alambre interno, ¿verdad? Interno a esto. Por él circula la corriente a proteger y es el que se funda en caso de sobrecargas o cortocircuitos, el alambre que está dentro de él, ¿sí? Se introduce dentro de esto, ¿verdad? Esto sería como el tapón que le protege, ¿verdad? Se conecta aquí, la corriente pasa a través de ello y se conecta del otro lado a la otra conexión. Aquí, por ejemplo, tengo una marca Sika, una marca conocida del mercado, y se funde a 20 amperes, por ejemplo. Está acá. Bien. Hay otros tipos que es el de tipo NH, que se emplean en casos, en casos de elevados consumos y proveen protección para cortocircuitos de alta intensidad y para sobrecargas con acción rápida y retardada, que podemos ver aquí algunas imágenes. Un cartucho fusible de alto poder de ruptura tipo NH. Específicamente el que está acá a la izquierda es un tipo de fusible, ven que tiene 200 amperes, por ejemplo, dice aquí y acá dice 400 amperes. Esto que ven aquí es un fusible que se utiliza en las líneas de distribución de la Andes, que vemos por las calles, ¿no? En el lugar donde hay un transformador de distribución, en donde la tensión que entra arriba, en el lado primario del transformador, es de 23.000 voltios y sale al otro lado a 380 voltios, todo en tres fases, ¿verdad? Arriba tienen unos seccionadores fusibles que son para 23.000 voltios, ¿verdad?
Y en la parte de abajo, que ya es la parte del secundario a 380 voltios, también tiene seccionadores fusibles. Esos seccionadores fusibles se utilizan para interrumpir el paso, ¿verdad?, de la corriente, para desconectar la parte de baja tensión y, como dice su nombre, es un seccionador con un fusible interno, ¿verdad? Entonces este fusible hay unos nuevos dispositivos que son de este tipo, tienen fusible tipo NH, se llama. En caso de que esto se funda, esto se quita desde aquí, ¿verdad? La cabeza es como esto, ¿verdad? La cabeza se quita y se reemplaza por otro y se vuelve a conectar. Existen otros tipos de fusibles que están provistos directamente de alambres que son también utilizados en nuestro sistema. Esos son unos seccionadores fusibles tipo lira, se llaman, ¿verdad? Directamente son alambres que a simple vista se pueden ver, ¿verdad? No están envueltos por porcelana como estos casos del tipo NH. Bien. Los de tipo lámina se emplean en instalaciones de mayor envergadura y consisten en una lámina red cambiable colocada dentro de un cartucho de material aislante. Bien. Otro tipo de fusibles de baja tensión son, aquí se ven algunos, ¿no?, sus denominaciones y para qué protegen cada uno. Y aquí podemos ver para qué se utilizan los fusibles. Para proteger qué cosa, ¿verdad? Aquí van a ver un cuadro donde tenemos a la izquierda el elemento protegido, tipo de fusible, para media, para baja, si corresponde en cada caso, ¿verdad? Si es para protección adicional, si hay algo, y respuesta obtenida. Vamos a mirar esto que está aquí nomás. El elemento protegido, podemos proteger con fusibles transformadores de distribución, que es justamente lo que yo les estaba explicando. También transformadores de tensión, motores, capacitores, semiconductores, conductores en corriente continua también se puede usar. Y también para proteger interruptores y seccionadores. Bien, hay unos parámetros de funcionamiento ahora. ¿En qué se basan? Cada fusible o un elemento de protección cuenta con una curva característica, ¿verdad? Generalmente estas curvas son de este modelo, ¿no?, en donde tenemos el tiempo, aquí en la ordenada, por ejemplo, y en la abscisa tenemos las corrientes. Esta es una curva en la que están medio en azul, en celeste. Van a ver que cada curva existe una curva para cada valor de corriente que va a proteger. Entonces, para un determinado nivel de corriente, cuando mayor es la corriente, se eleva, toca la curva correspondiente al fusible que queremos, ¿verdad? Y de aquí, donde toca la curva, aquí se viene a ver el tiempo en el cual actúa. Entonces, digamos, para una corriente de 4 amperes, actúa en un tiempo que puede ser 4, 4 más o menos 6 por 10 a la menos 1 en tiempo, ¿verdad? En segundos. Entonces, cuanto mayor es la corriente, yendo para la derecha, se toca cualquiera de las curvas, ¿verdad?, que tengamos que corresponda, menor va a ser el tiempo de actuación. Si la corriente es menor, después de un tiempo más prolongado, el fusible va a actuar. Así se comportaría. Lo mismo por aquí. Aquí hay una tabla en donde se puede ver una graduación selectiva en el caso de empleo de fusibles antepuesto y pospuesto. Se utilizan líneas de distribución, sobre todo, ¿verdad?, porque hay varias protecciones de fusibles que van conectados uno después de otro, protegiendo sectores de las líneas. Y acá nada más al modo de ejemplo, en la intensidad nominal fusible antepuesto y el pospuesto de cuánto sería. El antepuesto del 6 y el pospuesto 10, ¿verdad? Siempre va a ser mayor el pospuesto. Entonces hay que hacer un cálculo para cada caso. A modo de ejemplo aquí nada más se muestra. Bien,
Otros elementos de protección y maniobra. Los elementos que combinan las características de protección y maniobra pueden ser del tipo térmicos, magnéticos o termomagnéticos. Los protectores magnéticos se utilizan para cortes rápidos y están constituidos por una bobina con el núcleo de hierro que acciona un interruptor de la instalación cuando recibe la sobreintensidad, ¿sí? Para cortes rápidos. Y los protectores térmicos se emplean para cortes lentos, ¿sí? Están constituidos por dos metales con distinto coeficiente de dilatación, soldados entre ellos en toda su superficie, que por efecto Joule sufren una curvatura que produce la desconexión de la instalación. Ese es el principio de funcionamiento de los protectores térmicos. En nuestras casas nosotros tenemos los interruptores automáticos termomagnéticos o las llaves termomagnéticas, ¿verdad? TM se le llama también, ¿verdad? Termomagnéticas. Son los de empleo más común, son una combinación de protecciones magnéticas con las térmicas, actuando ante cualquiera de los casos que se presenten. Es decir, una protección magnética se necesita para cortes rápidos, es decir, cuando ocurre un cortocircuito. Cuando ocurre un cortocircuito, la corriente se eleva instantáneamente. Entonces, en esos casos actúan las protecciones magnéticas. Y las protecciones térmicas son para cortes lentos, es decir, para sobrecargas. Estos actúan ante sobrecargas que puedan haber en el circuito, ¿verdad? Que eso se va mostrando gradualmente, subiendo la carga y la protección térmica actúa. Porque no hay una corriente pico, digamos, elevado de entrada. Ante esos picos actuaría la protección magnética. Las llaves termomagnéticas cuentan con estas dos protecciones. Está protegido, protege entonces contra cortocircuitos y contra sobrecargas. La ventaja de este tipo de dispositivos es la facilidad de reposición del servicio y que evita el posible empleo de fusibles improvisados en caso de tener que reponerlo. Vamos a explicar más abajo en un gráfico cuál es. Los interruptores termomagnéticos del tipo C se utilizan para proteger circuitos exclusivos de iluminación y los del tipo D se utilizan para circuitos con motores de arranque directo de red. Bien. Y hay algunos criterios de selección de interruptores termomagnéticos. Obviamente hay que ver, por ejemplo, la tensión, la cual va a trabajar. Va a ser 220, 380, 110 voltios. ¿Qué tensión? Si va a ser en corriente continua, si va a ser en corriente alterna. La cantidad de polos, si va a ser de un solo polo para una fase, si va a ser de dos polos para dos fases, o para una fase en un neutro, o de tres polos. La corriente nominal es muy importante. La corriente nominal se calcula en base a la carga que va a tener que alimentar esa llave termomagnética. Digamos que sea un dispositivo de aire acondicionado, se tiene que ver la carga que va a consumir esa máxima carga y con esa carga la potencia que va a consumir en watts, se calcula la corriente, ¿sí? Se quita un valor de corriente en función de la tensión, en función de su coseno de phi. Se halla un valor de corriente, digamos que salga 14,2 amperes, ¿verdad? Entonces se busca en el mercado una llave termomagnética que pueda cubrir esa corriente. En el, en el mercado, por ejemplo, existen llaves termomagnéticas de 15 amperes. Entonces se puede comprar una llave de 15 amperes para proteger ese circuito de ese aire acondicionado, ¿verdad? Lo mismo para un horno eléctrico, para un termocalefón, una ducha, para un circuito de luces con tomas corrientes, para la carga que sea, ¿verdad? Para cargas grandes de motores, ¿verdad? Todo se calcula de esa forma. También se tienen que ver los valores de corriente de cortocircuito. Se pueden tener en las conexiones de instalaciones domiciliarias o industriales. Y aquí hay otras características, ¿verdad? De cada uno para en el momento de adquirirlo. Bien. También, como aquí en esta parte está explicando, ¿verdad?
Hay una posibilidad también de que la protección, la llave TM, termomagnética, proteja también las líneas, ¿verdad? Los conductores. Los conductores también vienen de acuerdo a la sección del conductor, tienen una capacidad de corriente admisible. Por ejemplo, un conductor de 1 milímetro cuadrado, más o menos 9,6 amperes puede pasar a través de él, ¿verdad? Sin problemas. El rango de intensidad nominal del corriente de interruptor adecuado entre 6 a 10 amperes. Ahora, estos valores de corrientes que soportan estos conductores con estas secciones depende de cada fabricante. Es mejor recurrir a los catálogos de cada fabricante para poder tener valores eh, correctos de estos amperajes. Aquí tenemos algunas imágenes de los modelos que se suelen usar, ¿verdad? Estos son interruptores termomagnéticos con un solo polo. Tienen una conexión, la conexión de entrada se hace acá arriba. Acá tiene un tornillo, ¿verdad? Se afloja, se mete el conductor puede estar conectado a un terminal para mejorar la conexión interna aquí. Se mete y se presiona aquí con un tornillador. Eh, Esto también, como les dije, este es monopolar. Depende, aquí enfrente van a poder ver el amperaje que tiene. Aquí esto es uno tripolar. Esto es RST, se conecta aquí y en la parte de abajo es la salida que va a la carga. Lo mismo aquí, ¿verdad? Esto es tripolar. Esto es de 32 amperes. Van a ver que aquí es de la clase C. Es para iluminación, entonces, ¿sí? Conforme vimos más arriba. Y 32 es el amperaje. Esto es lo que nosotros vemos en los tableros eléctricos en nuestras casas. Aquí vemos uno que es de 80 amperes. D era para arranques de motores, ¿verdad? Y C es para iluminación de 40 amperes. Estos son monofásicos. Monofásicos. Bien, internamente más o menos está formado de esta forma, ¿verdad? La palanca de accionamiento, esta es la palanca que está aquí. Vuelvo un rato a mirar arriba. Sería esto, ¿verdad? Tenemos internamente una bobina de disparo, terminal de carga, cámara apagachispas internamente en donde se hace la desconexión. Acá tenemos un contacto móvil, tenemos un contacto fijo. Esto es lo que se mueve, se pega por este contacto fijo, el circuito se cierra. Y aquí está la conexión, terminal de línea, terminal de carga. Aquí llega la línea, se conecta aquí con el tornillo, ¿verdad? Pasa a través del sistema, de la llave, y aquí sale, se conecta a la carga. En este punto en donde se abre y cierra el circuito, es en donde se producen chispas. Este es un extinguidor, ¿verdad? De las chispas. Y todo lo que le envuelve está hecho de un material aislante de plástico. Algunas características de su construcción, con sus curvas también de operación, en unas más características. Eso depende de cada fabricante incluso, ¿no? Son dos llaves con dos polos. Bien. Luego tenemos lo que son las protecciones complementarias, que en este caso hablaremos de los interruptores diferenciales. Los mismos se accionan ante corrientes de fuga que pueden haber dentro de la instalación eléctrica. Ahí está en rojo definido justamente lo que es un interruptor diferencial. Es un aparato destinado a producir el corte de la corriente eléctrica cuando por causas accidentales, desperfectos o maniobras defectuosas, una persona queda bajo los efectos de aquella. Se emplea para complementar las medidas clásicas de protección contra contactos directos. En este caso, el de que está a la izquierda es un interruptor diferencial monofásico. Aquí entra la fase y el neutro, ambos tienen que entrar y vuelve a salir fase y neutro y entra en la instalación eléctrica. Y esto es uno trifásico con neutro. Entra el neutro y entra RST y sale. ¿Qué es lo que hace esto?
lo que hace es controla que no haya una variación entre las corrientes que entran y las corrientes que salen. La parte de las corrientes que salen es lo que alimenta la casa, o ahí alimenta todas las cargas. Y en algún momento, si hay, como explica en la definición, ¿verdad? Si hay un contacto accidental, ¿verdad? De alguna persona con alguna parte que tenga tensión dentro de la casa, o inclusive para protección de criaturas, ¿verdad? Criaturas a veces meten algo dentro del enchufe, ¿verdad? En su momento de exploración, ¿verdad? Como criatura, eso puede ocasionar accidentes fatales, ¿verdad? Lo que hace este dispositivo es desconectar la instalación eléctrica de tensión de toda la casa ante pequeñas fugas que aparezcan, ¿sí? Eso es muy importante, este dispositivo, para usarlo dentro de la casa. Entonces ahí para monofásicos, trifásicos. Tiene un interruptor para prueba también, para hacer alguna prueba. Una vez que se acciona, se puede simplemente volver a armar. Se arma y ya está conectado otra vez internamente. Aquí podemos ver una curva de funcionamiento, ¿verdad? De la misma. Esta parte que está sombreada sería eh, el área de funcionamiento normal, digamos, del interruptor diferencial. Cuando hay una fuga de esto y la corriente sale fuera de, este, de esta sombra que es su área de funcionamiento, ¿verdad? Entonces él actúa, el interruptor actúa. Aquí se explica también el principio de funcionamiento. Se basa en que al producirse un contacto casual a través de la persona, se produce una descarga que genera de manera instantánea un desequilibrio, ¿sí? Entre las intensidades de la entrada y la salida de la instalación. Ese desequilibrio, constituido por una pequeña diferencia de intensidad que queda libre, es el que pone en accionamiento un circuito auxiliar que actuará sobre el interruptor desconectando la instalación. Sería su principio de funcionamiento. Vienen algunas características más, se explica de forma vectorial incluso cómo funciona, cómo se realiza este corte y esta determinación, cómo determina, ¿verdad? El interruptor. Este es un equipo bastante importante para tenerlo en nuestras casas, ¿no? Puede protegernos de alguna descarga accidental que podamos tener cualquier persona dentro de la casa o de fugas que pueda tener la instalación. Alguna fuga puede ser por algún cable que esté con aislamiento deteriorado y produce alguna descarga en alguna parte de la casa. También eso detecta. Eso obliga a que el técnico revise completamente la instalación y lo deje en buenas condiciones. Bien, eh, eso es lo que tenía para presentarles en esta clase. Eh, ¿Tienen alguna duda? Me consultan o consultan en el aula, ¿verdad? Y estamos a disposición, ¿sí? Nos vemos la próxima semana.